Saludos cordiales a todos mis suscriptores, hermanos, testigos de Jehová, porque este video es dedicado para los miembros de la luz del mundo. Voy a esperar que se conecten en esta directa y si ustedes pueden tener la amabilidad de compartir este video en todos los foros, en todos los grupos, puedan ir compartiendo esta directa, que vamos a hablar acerca si hoy en día existen los llamados apóstoles o fue para el primer siglo. Vamos a utilizar buenos argumentos, pero esto va a ser una refutación a la iglesia de la luz del mundo. Aquí vamos a ver en pantalla, estamos hablando de el apóstol vigente Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de la luz del mundo, que hoy en día sabemos la situación que está pasando la iglesia de la luz del mundo, donde ha sido arrestado por trata de personas y por corrupción de menores. Entonces, el tema de hoy va a ser: ¿existen los apóstoles de hoy en día? Verdaderamente, Naasón Joaquín García fue escogido por Jesucristo, y si verdaderamente esta persona es un verdadero apóstol, como eran los apóstoles en el primer siglo que escogió Jesucristo. Voy a esperar que la gente se vayan conectando, más personas. Por favor, todas las personas que se están conectando puedan hacer el favor, la amabilidad de compartir a todas las personas, vecinos, amistades, familiares, y puedan compartir este video en las redes sociales. La cámara que yo tengo ha tenido algunos desperfectos técnicos y puede ser que el video tenga algunos percances, pero si el video sale mal, entonces yo lo voy a tener que editar y exponerlo aquí en el grupo. Entonces quiero hacer el video en vivo para algunas personas que no están relacionadas con el tema de los apóstoles. Aquí podemos ver esta persona que se hace pasar por el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Sabemos que el que antecedió fue su padre, Samuel Joaquín, y su abuelo, Aarón Joaquín. Estas tres personas dicen que fueron escogidos por Dios. En caso de Naasón Joaquín García, esta persona se ve mismo moriendo en la computadora. Esta persona dice que Dios le habló directamente y entonces le dijo que iba a ser apóstol a las naciones. Vamos a ver si realmente esta persona cumple con todas las características, cumple con todos los calificativos que se le da con el caso de los dos autores que escogió Jesucristo. Este es el tema que le traigo a ustedes a colación. Sé que la cámara está teniendo problemas, pero bueno, vamos a ver si no se congela la imagen. Si no, entonces tendré la obligación de editar el video. Por favor, si ustedes conocen a algunos hermanos o personas de la luz del mundo, lo pueden invitar aquí a este video, a esta directa, y le pueden mandar un mensaje para que se conecten aquí en vivo. Como siempre en mis videos, siempre empiezo con una frase célebre. Y voy a mencionar una frase de Leonardo da Vinci.
Todos ustedes saben quién fue Leonardo da Vinci. En una ocasión, Leonardo da Vinci dijo: muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud. Y eso es lo que está pasando hoy en día y lo que siempre ha pasado a través de la historia de la iglesia, esta secta peligrosa llamada la Luz del Mundo, que comenzó en el año 1926 en el país de México, que hoy tiene la sede en Guadalajara. Guadalajara, que es una provincia que está pegado al Pacífico, al sur de México. Entonces, Leonardo da Vinci dijo: muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud. Desgraciadamente, hay personas en la Iglesia de la Luz del Mundo, son personas buenas, son personas educadas, pero están siendo engañadas. Y a veces la falta de conocimiento, o sea, tener mucho conocimiento nos puede perjudicar, porque podemos caer en la apostasía, pero tener muy poco conocimiento, escaso conocimiento, nos puede llevar a la ignorancia. Y eso es lo que le pasa a algunos miembros de la Luz del Mundo, que al no estudiar, al no investigar en lo que dice la palabra de Dios acerca de que si hoy verdaderamente existen los apóstoles, entonces la persona se convierte en un ignorante, en una persona neófita. Y eso es lo que le está sucediendo a muchas de estas personas que vemos que quieren tapar el sol, ¿no?, con la mano, de los problemas que está sucediendo con Naasón Joaquín García. Entonces, ya vemos 20 personas. Espero que se conecten más personas y que este video no es un ataque. Este video no es de una forma animosa, o sea, tener animosidad contra los miembros, solamente esclarecer algunos puntos y hacerle ver a estas personas que al no conocer las escrituras están en total ignorancia. Y si ustedes conocen a algunos miembros de la Luz del Mundo, entonces le pueden hacer llegar este video para conocimiento de ellos. Entonces la pregunta latente es: ¿existen los apóstoles en la actualidad? ¿Existen los apóstoles en la actualidad? La Luz del Mundo, principalmente los pastores, algunos líderes de la iglesia, para justificar de que Naasón Joaquín García es el apóstol actual de hoy en día y que fue escogido por Dios, que Dios lo llamó. Dice que un día Naasón Joaquín García escuchó la voz de Dios y le dijo que él iba a ser el sucesor de su padre Samuel Joaquín. Y la iglesia, tristemente, estas personas han creído la palabra de este señor, que solamente es un impostor. Y lo que ha manipulado, le ha lavado el cerebro, como hace todos los sectarios, como hacen todas las sectas, le lavan el cerebro a las personas, engañándolas. La Luz del Mundo, su enseñanza básica, utilizan un texto que ustedes como testigos de Jehová deben tener en cuenta. Utilizan un texto para respaldar de que hoy en día existen los apóstoles. Y estamos hablando de Efesios capítulo 4, verso 11, donde el texto dice, o sea, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Éfesos, le dijo que Dios había constituido algunos como apóstoles, algunos como profetas, otros como evangelistas, otros como pastores y otros como maestros. Ese es el texto rector que ellos tienen. Adicionando a ese texto de Efesios 4:11, también ellos tienen un texto rector para justificar el apostolado de sus líderes. Y es 1 Corintios capítulo 12, verso 28, lo pueden verificar en cualquier traducción
Biblia católica, Biblia protestante, la traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová. Y el texto habla que Dios puso en la iglesia primeramente algunos como apóstoles, luego como profetas, como maestros. Y el texto dice que esa declaración no solo añade peso a la idea del llamamiento divino, sino que también el orden de rango que tendría la congregación primitiva, la congregación cristiana. Y en el caso de estos dos textos, o sea, Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28, si un testigo de Jehová no tiene un conocimiento profundo, puede ser refutado o puede ser engañado o extraviado mediante estos dos textos que están fuera de contexto. O sea, utilicen el texto, pero hay un dicho proverbial cristiano que lo utiliza mucho la cristiandad, que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso es lo que está haciendo Naasón Joaquín García, teniendo el pretexto de justificar su apostolado mediante Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28. Entonces, a los dos primeros tipos de hombres dotados, o sea, apóstoles y profetas, le fueron asignadas tres responsabilidades básicas. O sea, a los apóstoles se le dieron tres responsabilidades básicas, y la primera es colocar el cimiento de la iglesia. Y eso ustedes lo pueden verificar en Efesios 2:20. O sea, una característica que tenía el verdadero apóstol era colocar el cimiento. Que hubo un corte. Seguimos. Colocar los cimientos de la iglesia. Efesios 2:20. Segundo requisito que tenía el apóstol primitivo: recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Y el texto de Hechos 11:28, capítulo 21, versículo 10 al 11, Efesios 3:5, esos tres textos reafirman de que el verdadero apóstol recibía y declaraba la revelación de la palabra de Dios, cosa que no hace Naasón Joaquín García. Y el tercer punto es dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. Y milagros, ojo con esto. Y en este tercer aspecto, es el que voy a enfatizar. En el caso de 2 Corintios 12:12, el apóstol Pablo dijo que una de las características que tendría el apóstol era señales, prodigios y milagros. Y voy a utilizar la Biblia Jerusalén de la cristiandad. La Biblia de Jerusalén, y pueden buscar ustedes, verificar lo que dijo Pablo en 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios. Y este texto deberían ustedes apuntarlo, porque es un texto que vas a sacar de circulación a cualquier miembro de la Luz del Mundo. Es un texto que no puede responder ningún miembro de la Luz del Mundo, ni mucho menos Naasón Joaquín García. Entonces, en 2 Corintios 12:12, esa es la marca identificadora del verdadero apóstol. Vamos a ver si Naasón Joaquín García cumple con estas características, con este tercer punto del apostolado. Pablo dice a los corintios de esta manera: yo cumplí entre vosotros con las características del apóstol. ¿Cuáles son las características? Signos, prodigios y milagros. Ahora, mediante este texto, le hacemos una pregunta a los miembros de la Luz del Mundo. ¿Naasón Joaquín García ha hecho algún milagro? ¿Ha resucitado a una persona entre los muertos? Porque eso es lo que hacían los apóstoles. Todos los apóstoles, su característica era resucitar personas.
Por ejemplo, hay un caso peculiar. Vamos a Mateo capítulo 10, en el Evangelio Sinóptico, y hay un mandamiento que da Jesús a los 12 apóstoles. Vamos a ver lo que dice el texto. En el versículo 5, Jesús envió a estos 12 después de darle las siguientes instrucciones. Dice Jesús: no temáis, o no toméis, mejor dicho, la ruta de los paganos, ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y proclamar el reino de los cielos que está cerca. Bueno, según la luz del mundo dice que esta característica se está cumpliendo en Naasón Joaquín García, porque en Naasón Joaquín García va, esta cesta de la luz del mundo está en 58 países. Hasta ahí es lógico o razonable para la luz del mundo de que este miembro o esta persona está cumpliendo con las características de los apóstoles. Ahora, en el versículo 8 viene el problema serio, que un miembro de la luz del mundo del LLDM no puede contestar. Curar enfermos, resucitar muertos, purifica leprosos, expulsar demonios, gratis lo recibéis, dar gracia. Resucitar muertos. ¿Hay algún video, hay alguna evidencia en que Naasón Joaquín García haya resucitado a los muertos? Como dice Pablo en 2 Corintios 12:12, donde habla de unas características principales del apóstol, era hacer señales, prodigios y resucitar muertos. Entonces ahí estamos identificando la falsedad de este impostor llamado Naasón Joaquín García. Ya 2 Corintios 12:12, comparado con Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 7, verso 8, no está identificando a Naasón Joaquín García como el verdadero apóstol o apóstol aprobado por Dios. Entonces, esa es una de las características que debe un testigo de Jehová razonar con estas personas. Y si algún miembro de la luz del mundo está mirando este video, razone y busque todos los textos que estamos analizando. Ahora, los primeros hombres dotados por Dios en la iglesia, que habla de las escrituras griegas cristianas, fueron los apóstoles, entre los cuales Jesucristo mismo tuvo la preeminencia, según Hebreos capítulo 3, verso 1. Entonces el significado básico del apóstol viene de un término griego que es apóstolo. Apóstolo es el significado de este término que aparece en varios textos. Ahora, la palabra apóstol significa el que es enviado para cumplir una misión. En un sentido más elemental y técnico, la palabra apóstol solo se emplea en el Nuevo Testamento con referencia a los 12 apóstoles, incluido Matías, quien reemplazó a Judas, que había vendido a Jesús por 30 piezas de plata. Dice que echaron suerte y salió Matías. Es el único nombramiento por sustitución. La pregunta sería, después del nombramiento del apóstol Matías, ¿hubieron otros nombramientos? No. Ahora, las cualidades requeridas para ser para ese apostolado era el haber sido seleccionado directamente por Cristo y haber sido testigos oculares de Cristo resucitado. Los apóstoles fueron testigos oculares en el primer siglo, fíjense, de ver resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Naasón Joaquín García vivió en el primer siglo. Pasaron casi 2000 años para que supuestamente Dios le hablara
a Naasón Joaquín García y fuera el apóstol a las naciones. Entonces, una de las características más para identificar un verdadero apóstol era que tenían que ser testigos oculares de que Cristo había resucitado entre los muertos. Naasón Joaquín no vio a Jesucristo resucitado de los muertos, solamente dice que escuchó una voz. La pregunta es, esa voz que escuchó, ¿cómo él podía saber que era Dios? ¿O cómo él podía saber si verdaderamente era el diablo haciéndose pasar por ángel de luz? ¿Verdaderamente le habló Dios o Satanás el diablo? ¿O un demonio? Para decir que es apóstol de las naciones. Eso lo sabe él nada más. O quizás él inventó esa historia para hacerle ver su dinastía, porque el nombramiento es dinástico, como hacían los egipcios, como hacían los faraones, como hacían los griegos, los romanos. Era de padre a hijo, de abuelo, padre y hijo. Era familiar. Fíjese que hay algo interesante, es por qué cuando murió Samuel Joaquín no escogieron a otro miembro de la luz del mundo. ¿Por qué que tuvo que ser la familia? ¿Por qué tuvo que ser Naasón Joaquín García? Y si ahora Naasón Joaquín García se descubre y él afirma en público, en el juicio, de que él es culpable de los problemas que se le atañe, como de corrupción, trata de personas, prostitución infantil, pornografía, ¿escogerían algún miembro de la familia de Naasón Joaquín García o escogerían a otro miembro que no pertenezca a la familia? Eso ustedes lo van a verificar cuando sigan pasando los días. Ustedes lo van a verificar. Entonces, las cualidades requeridas del apóstol, habíamos dicho, ni a priori, eran haber sido seleccionados directamente por Cristo y haber sido testigos oculares de la resurrección de Jesús. En el caso de Pablo, fue el último en cumplir esos requisitos, porque ellos también pueden justificarse según el relato del capítulo de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 6, dice que Jesucristo se le aparece y lo nombra apóstol a las naciones. Y ellos pueden decir que Pablo no entra en los 12. Por eso es que hay otros nombramientos aparte de los 12. Pero eso es falso. Eso es erróneo. Ese argumento es inválido. Es insostenible a la raíz. Porque quien solucionó como apóstol directamente fue Jesús. Y en ningún momento Jesucristo se le apareció a Naasón Joaquín García diciéndole, tú vas a ser apóstol nombrado por mí. En ningún momento va a decir eso. Entonces, si ustedes pueden compartir este video, por favor comparten este video en todos los grupos de Facebook. Si lo pueden subir en algunos canales de YouTube, háganlo, porque esto va a ayudar a muchas personas de la luz de la luz del mundo para reflexión. Y si realmente ellos no quieren razonar con estos argumentos, entonces ellos van a ser enjuiciados por el juicio de Dios. Ahora bien, algunos han observado, algunas personas, porque no solamente la luz del mundo acepta a los apóstoles, hay otras denominaciones religiosas que tienen apóstoles también. Ellos dicen que tienen apóstoles dentro de la iglesia. Y algunos han observado que los apóstoles fueron como delegados que asistieron a una convención constitucional. O sea, al terminar la convención. Pero eso es cierto. Ampliando un poco más acerca del término apóstol, se emplea en un sentido más general, para hacer alusión a otros hombres de la iglesia primitiva, tales como Bernabé. A Bernabé se le llama apóstol según Hechos 14:4. Silas y Timoteo aparecen en 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 6 y otros contados libres sobresalientes como en Romanos 16:7, 2 Corintios 8:23 y Filipenses 2:25. Ustedes lo pueden corroborar en las escrituras. Ahora,
Pablo habló acerca de los falsos apóstoles de quienes se habla en 2 Corintios 11:13. Vamos a ver lo que dice Pablo en 2 Corintios, utilizando la Biblia de Jerusalén. 2 Corintios 11:13. Compartan este video a todos los grupos, a todas las personas que ustedes conozcan. 2 Corintios 11:13. Si pueden tener ustedes la Santa Escritura. Algunos si tienen la traducción del Nuevo Mundo, otros la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén. Dice el apóstol Pablo en el verso 13: porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que en el tiempo de los apóstoles, en las 7 congregaciones de Asia Menor, habían ciertos ungidos que se hacían pasar por apóstoles. Y Pablo los llamó falsos apóstoles. Así que todo el mundo no era apóstol nombrado por Jesucristo, solamente los 12. Y Pablo viene siendo un número 13. Entonces, los falsos apóstoles de quienes habla Pablo en 1 Corintios 11:3, sin duda pretendieron adulterar esta clase de apostolado, porque la otra estaba limitada a 13 personas reconocidas por todos y que fueron nombrados directamente por Jesús. Y el último fue nombrado directamente por Jesús, y fue el apóstol Pablo, que aparece en Hechos capítulo 9. Es el único texto que habla eso, de suceso cuando Cristo se le aparece, se encandila los ojos y Jesús lo llama para el ministerio o la predicación como misionero. Ahora, los apóstoles verdaderos en el segundo eran llamados mensajeros o apostoloi. Apostoloi es un sustantivo plural que la desinencia final en el griego es una ómicron y una iota, y está hablando de apóstoles en plural en el sentido de la iglesia. En 2 Corintios 8:23 habla de apóstoles como mensajeros, no como apóstoles como aprobados por Jesucristo, porque la palabra apóstol da la tendencia a confundirse, porque hay textos como en el caso de 2 Corintios 8:23 de que habla de apóstoles, y entonces ya por ahí la Luz del Mundo y Nason Joaquín García se agarra a ese texto para afirmar de que hay otros nombramientos después del nombramiento de Pablo, pero eso es falso admitir eso. Los apóstoles en ambos grupos eran autenticados por señales, prodigios y milagros. Esos eran los 12 apóstoles, incluyendo Pablo. 2 Corintios 12:12. Fíjense, recuérdense en este texto, 2 Corintios 12:12, entran los 12 apóstoles y Pablo, cosa que no hacían los demás apóstoles. ¿Por qué decimos eso? Vamos al caso de Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 hay un suceso que sucede, y vamos a ver, busquen Hechos por el escritor, discípulo Lucas 8, y en este texto es un texto que no pueden responder los miembros de la Luz del Mundo, ni mucho menos Nason Joaquín García, ni los pastores que pertenecen a la iglesia de la Luz del Mundo. En Hechos capítulo 8 hay un suceso que pasa en Samaria. Felipe, el evangelizador, dice que ahí en Samaria Felipe llega a esa ciudad, dice el versículo 4, a partir del versículo 4, y la gente estaba escuchando con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, que ellos oían y veían los signos que realizaban, los prodigios. Y es que de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos
escuchen, cojos quedaron curados y hubo una gran alegría en aquella ciudad. Sin embargo, ya de tiempos atrás había en la ciudad un hombre llamado Simón el espiritista. Recuerden el pasaje. Simón el espiritista, que practicaba la magia y tenía atónitos al pueblo de Samaria, decía de sí mismo que era alguien importante. Y todos, del menor hasta el mayor, le prestaban atención y comentaban: este es la potencia de Dios llamada la Grande. Le prestaban atención porque la había tenido atónitos por mucho tiempo sus artes de magia. Así que esta persona también hacía milagros, supuestamente milagros, arte de magia, prácticas espiritistas. Y le prestaban atención porque había tenido atónitos por mucho tiempo arte de magia. Pero cuando creyeron a Felipe y que anunciaban las buenas nuevas del reino de Dios, en nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Incluso el mismo Simón creyó hasta el punto en que, una vez bautizado, no se apartaba de Felipe, que estaba atónito al ver los signos y grandes milagros que se realizaban. Al enterarse los apóstoles, fíjense, esta persona, Felipe, no es Felipe el discípulo, es Felipe el evangelizador. Al enterarse los apóstoles, según el versículo 14, que estaban en Jerusalén, de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y Juan. ¿Por qué enviaron a Pedro y Juan? ¿Y por qué Felipe tuvo que solicitar la ayuda de Pedro y Juan? Vamos a ver por qué. Estos, según el versículo 15, bajaron, o sea, a Samaria, y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no había bajado todavía. Cuando Felipe estaba predicando, cuando Simón Pedro también se bautiza, dice el versículo 16, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, únicamente le había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces le imponían las manos. Juan y Pedro, cuando llegan, ven la escena esa, dice que Juan y Pedro le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al ver Simón este texto o este versículo, apúntenlo en una libreta de apunte, en una agenda. Hechos capítulo 8, versículo 18 es el texto que ustedes deben darles a los miembros de la Luz del Mundo para que les respondan. Si Nazón Joaquín García es el apóstol verdadero de Dios, tiene que cumplir con este texto que aparece en Hechos 8, 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles, apostoloi, que es el nombre, término griego, se transmitía el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, le ofreció dinero y dijo: dame a mí también ese poder que reciba el Espíritu Santo, a quien yo imponga las manos. Y Pedro le contesta, y todos saben el pasaje, ustedes conocen el pasaje. Finalmente Pedro le dice: pero ese es tu dinero contigo, por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Para suministrar los milagros, los prodigios y las señales, los apóstoles tenían que estar presentes en ese lugar, imponerles las manos a otras personas para que esas personas hicieran las señales, prodigios y milagros. Cosa que no podía hacer Felipe. Felipe, el evangelizador, tuvo que esperar que salieran de Jerusalén Pedro y Juan, los apóstoles verdaderos de Cristo, para llegar a ese lugar e imponer las manos a Felipe, imponer las manos a esa persona para que se siguiera multiplicándose las obras poderosas. Así que ninguna persona estaba capacitada para imponer las manos. Solamente el don del Espíritu se daba mediante la imposición de las manos de los apóstoles. Si los apóstoles, escuchen este razonamiento, si los apóstoles ya murieron en el primer siglo, y Juan, el apóstol, fue el último que murió, y murió aproximadamente en el año 98, era común en el primer siglo,
y Naasón Joaquín García es del siglo XX. Esa diferencia de casi, 2000 años, del primer siglo al siglo XX, y los apóstoles murieron. Entonces, ¿cómo Naasón Joaquín García se va a autotitular como apóstol a las naciones? Como uno de los tantos apóstoles, de los 12 apóstoles que Cristo nombró. Por eso es que Naasón Joaquín García es un impostor. Es un impostor que se está haciendo de pasar, está engañando a multitudes de personas, millones de miembros de la luz del mundo, haciéndose pasar por el apóstol cuando realmente no está cumpliendo. Hechos, capítulo 8, versículo 18, cuando Simón el espiritista quiso comprar el Espíritu Santo a Juan y Pedro lo señaló y le dijo: ¿cómo vas a intentar, según el versículo 18 al 20, cómo vas a intentar comprar el Espíritu Santo, el don de Dios? Ese don de Dios no lo tiene Naasón Joaquín García. Fíjense, hemos analizado 3 textos importantes, fulminantes, para los miembros de la luz del mundo. Mateo 10, versículos 5 al 7, Cristo nombra a los apóstoles y una de las cosas, uno de los mandamientos es resucitar muertos, cosa que no hace Naasón Joaquín García, ni mucho menos Samuel Joaquín y Aarón Joaquín. Estos 3 supuestamente apóstoles que vivieron a través de la historia. Segundo texto, 2 Corintios 12:12. La señal del apóstol mediante prodigios, milagros y obras poderosas, cosa que no hace Naasón Joaquín García, no lo hace. Y este texto de Hechos 8:18 está afirmando que el don de curar, la señal del apóstol, no era transferible hacia otras personas, eran los apóstoles nada más. Fíjense que Juan y Pedro tuvieron que bajar a Samaria. Felipe no podía hacer esa señal que hacía Juan y Pedro. O sea, no podía transmitir el don del Espíritu Santo, y la imposición de manos eran únicas y exclusivamente los 2 apóstoles y Pablo, más nadie. Por eso es que Pablo llama falsos apóstoles, que estaban subvirtiendo la fe a muchos miembros de las 7 congregaciones de Asia Menor. Entonces, el texto que hemos visto ahora, Hechos, capítulo 8, completo, al versículo 20, del 1 al 20, van a ver el relato de cómo los apóstoles, mediante la imposición de manos, se daba el Espíritu Santo. Y eso no lo está haciendo Naasón Joaquín García, de imponer las manos para que el Espíritu Santo trabaje como don, el don de Dios, como milagros, obras poderosas, resurrecciones, cosas que está incumpliendo él. Entonces estamos identificando a este impostor llamado Naasón Joaquín García, que es supuestamente miembro de la luz del mundo. Entonces eso es importante, que ustedes relacionen estos temas estudiantiles para ayudar a estas personas, porque hay personas sinceras, como en el caso de, ¿se acuerda el relato de Juan, capítulo 3, Nicodemo, este fariseo? Esta persona no era como los otros fariseos, como Caifás y Anás. Esta persona se vistió la nueva personalidad. Esa persona razonó con Cristo y Cristo lo sacó del error. Así que puede haber algunos miembros de la luz del mundo que pueden razonar a partir de las Escrituras. Y eso es lo que queremos hacer ver en este video, en esta directa, acerca si hoy en día existen apóstoles, o sea, en la actualidad, que sean nombrados por Jesucristo. Y algo interesante es que el nombramiento no lo hizo Dios, no lo hizo el Padre, no lo hizo Jehová, lo hizo Jesucristo. Y una de las cosas que escuchó supuestamente Naasón Joaquín García, dice que fue Dios, el Padre, que le habló y que lo nombró apóstol. Dice que no fue Jesucristo. Entonces estamos viendo ahí una incongruencia, un paradojismo, ¿no?, en cuanto a este nombramiento, supuestamente,
nombramiento. Entonces, lo importante es la respuesta que debemos darle a estos miembros de la luz del mundo. Es que hoy en día no hay nombramiento de apóstoles. Y en mi opinión personal, me acuerdo que le comentaba a algunas personas de la luz del mundo que al parecer estas personas que supuestamente en supuestas iglesias, no solamente la iglesia de la luz del mundo, hay otras iglesias que si se nombra, se autotitulan como apóstol, tienen el poco llamado a pastor y al parecer quieren sobresalirse del orden bíblico, teniendo en poca estima el pastorado. Hay mucha gente que se autotitulan apóstoles, pastores para vivir. Y vemos que esta iglesia es multimillonaria. Vemos también, hay ciertos videos en las redes sociales que tienen cantidades de terrenos. O sea, compras de terreno. Entonces, ha sido un placer hablar con ustedes acerca si hoy en día hay apóstoles de Cristo, y sabemos rotundamente que en la Biblia no hay ningún nombramiento después de la muerte de los apóstoles, y Matías, que fue la sustitución por Judas Iscariote, no ha habido ningún nombramiento. Si no, entonces no hubiera sustitución en el caso de Iscariote, porque entonces hubiera habido nombramientos, nuevos nombramientos dentro de las iglesias, dentro de las 7 congregaciones que aparecen en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces no se hubiera tirado a suerte a escoger a Matías. Entonces, que pasen un feliz día. Y si Israel Ornella, que es un miembro activo de la Iglesia de la Luz del Mundo, está mirando este video, y el señor Carlos Montemayor, que son estos dos detractores grandes en contra de nuestra organización, en el caso de la Luz del Mundo, si estás mirando este video, me gustaría que refutes mi video. Me gustaría que refutes los argumentos que yo he expuesto. Me gustaría que tú busques textos contundentes donde aprueba que Naasón Joaquín García sea el apóstol nombrado bíblicamente mediante Jesucristo. Entonces, que pase una feliz noche con su familia y nos veremos nuevamente en otras directas, en otros videos en el futuro. Hasta luego.